Gregorio García, entrenador de balonmano. Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, estupendamente. Teníamos ganas, ¿eh? Llevamos un año diciéndose a la gente que vamos a hacer esto y por fin hoy, en el día de nuestro 16 cumpleaños, vamos a emitir el top 10 histórico de jugadoras españolas según Gregorio García. Bueno, pues es una buena ocasión, ¿no? 16 años. Yo creo que Eso es es. ya un mérito. Te felicito. Aguantar tener balonmano femenino 16 años tiene su mérito, ¿eh? Hombre, por lo menos me debo la perseverancia de estar tantos años sin cobrar y invirtiendo. Voy a decir invirtiendo en lugar de perdiendo, invirtiendo tiempo, que es lo más valioso que tenemos, yo creo, más que la pasta. Así es. Algo de mérito me pongo. Vamos a decir a la gente, porque habrá gente muy muy joven que a lo mejor sí que te conozca de analista, de no sé qué, pero no sabe un poco tu trayectoria y tu contexto. Voy a decir, creo que sin temor a equivocarme, que tú llevas más de 50 años viendo balonmano, eso seguro. Eso seguro, sí. Y que tu palmarés está compuesto por Copa de HF, dos ligas, cinco Copas de la Reina, tres Supercopas y bueno, y varias semifinales en competiciones continentales, etcétera, etcétera, final de la Recopa, entre otras. ¿Correcto? Y muchos subcampeonatos que tenían mucho mérito porque estábamos a la caza muchos años de Iber, Osito La Eliana, Astrox Sagunto. Eso. Eso es así. Hay que decirle a la gente que no se enfaden antes de nada, porque esto es una elección subjetiva, obviamente. Tú tienes tus motivos, tus razones y tus argumentos para elegir a estas 10 balonmanistas, que evidentemente las 10 son muy buenas. Así que yo creo que vamos a empezar ya. Vamos a empezar del 10 al 1, si te parece, Gregorio, para dejar la emoción del podio para la recta final. Y vamos a empezar por la número 10. Doña Silvia Navarro, guardameta, una de las dos que están en activo de las 10 que has elegido. 249 partidos con la selección, 13 goles siendo guardameta. Ha jugado en Rumanía, es la insignia del Rocasa. Tú la conoces muy bien porque además creo que es una jugadora que explotó muy tarde en edad. Bueno, Silvia Navarro, todo el mundo le tiene en alta consideración, pues te puedo decir que aún se quedan cortos. Silvia Navarro puede que sea la mejor persona, la más profesional, la mejor deportista y bueno, a mí se me acabarían los elogios porque es algo increíble. Silvia Navarro llegó a mi club en el año 99, estuvo 5 años en el club, del 99 al 2004, estaba en la cantera del Osito La Liana y en ese momento Mayo la desechó porque era pequeña, porque era bajita y no daba los estándares del alto rendimiento. Pero claro, luego cuando la conoces con la capacidad de trabajo que tiene, es un portento físico, bueno, todo son cualidades positivas, pues ya la talla que más da 10 centímetros más o menos si tú lo suples con todas las demás grandes cualidades que tienes. Y bueno, la verdad es que con nosotros fue extraordinaria y bueno, ya te digo que se me agotan las palabras. Después eh, le ayudé a que fuera a Ichaco y luego ya siguió toda su carrera. En Ichaco estuvo sensacional, como no podía ser de otra manera. Y en el equipo nacional yo creo que hay muchas jugadoras muy importantes que, digamos, han sido claves en ese cambio, ¿no? Porque la selección española tenía grandes jugadoras antes, pero no conseguíamos nada. Y llegó un momento donde ya conseguimos estar en medallas, ¿no? Y en puestos de honor. Bueno, pues ahí estaba Silvia Navarro de portera. Es decir, eso hay que valorárselo totalmente. Es decir, Silvia Navarro como portera y como persona, un 10 y por supuesto que se ponga las que se ponga, tiene que estar siempre en el top 10. Una de las que ha salido mal de la selección, no es la única, pero poco reconocimiento, nada de reconocimiento para lo que le ha dado al balonmano. Yo entiendo que hay muchas jugadoras que debería haberse hecho, bueno, y entrenadores, reconocimientos públicos y bueno, no se han hecho, pues allá cada cual, los que dirigen sabrán, pero si hay una persona y una jugadora que se merece todo es Silvia Navarro. Número 9. Mamen Celarain. 56 veces internacional con España, guardameta también, y aquí sí que te dejo directamente porque es una gran desconocida para el público joven, adulto medio. Bueno, Mamen es del 57, es decir, ahora ya tiene 68 años, de San Sebastián, empezó en el Medina Guipúzcoa
Y bueno, fue 56 veces internacional en esa época, que eso ya era muchísimo, entre el año 72 y el 81 aproximadamente. Ahí no Ganó había dos ligas partidos, con... ahí no había partido, Claro, Gregorio. La claro. selección no estaba en los europeos y mundiales A ni nada. Ganó dos ligas con Medina Guipúzcoa. Lógicamente luego Medina Valencia era muy fuerte. De la fusión del Medina Valencia y el Furukawa salió un gran equipo que luego lo patrocinó Iber, que fue el que empezó a ganar en Valencia, ¿no? Que luego fue Osito Laliana, etcétera, etcétera. Y bueno, esta mujer, en cuanto a la calidad como portera, en cuanto a lo que supone la importancia de la portería en el balonmano, es clave, porque su equipo, como equipo, yo creo que era inferior al Medina Valencia o a otros equipos que había, pero ella marcaba la diferencia. Yo creo que es, aunque la gente no la conozca, es la grandísima portera que en España ha marcado la importancia de lo que es una portera en el balonmano. Y además una mujer extraordinaria. Ujú. Perfecto. Vamos a pasar ahora a la primera jugadora no nacida en España, que luego realmente se nacionalizó y bueno, yo tengo el recuerdo del año, creo que 2011-2012, cuando ya estaba en su última temporada de Ichaco, que para mí era de las tres mejores jugadoras del mundo, en ese momento sí o sí. Alexandrina Barbosa, jugadora número 8 en el ranking, 171 partidos con la selección española, cuando había jugado varios años con Portugal ya, para que la gente se haga una idea del alcance de sus números. 765 goles con la selección, y resalto la cifra de goles porque, quitando a Morskova, que jugó menos y marcó mucho más, es la jugadora con mejor promedio de goles por partido en la historia de la selección, 4,4. A ver, yo creo que Sandy, bueno, fue un acierto total su nacionalización. Estuvo unas temporadas en Sagunto. Estuvo bien, pero donde explotó realmente fue en Ichaco. Y pusieron al Ichaco, yo, a ver, tenía un gran equipo y tenía Silvia Navarro también, pero Sandy es la que marcó la diferencia en una etapa increíble de Ichaco hasta que desapareció. Y bueno, es una jugadora, una bellísima persona y ya te digo que en cuanto a goleadora, en cuanto a alegría en el juego, en cuanto a lo que te aporta de diferencial en un equipo, está claro que tiene que estar ahí y que ha sido una jugadora y es una jugadora porque todavía está jugando en Italia extraordinaria. La segunda que está en activo, junto a Silvia Navarro, las demás están todas retiradas. Decía de Sandy que otro aspecto muy importante es que su físico le permitió esa estética, ¿no? Y esa vistosidad, que era muy bonita muy bonito verle jugar. A ver, es que hay varias tipologías de jugadoras de balonmano en la alta competición, ¿no? Tienes tipologías de jugadoras más grandes, más altas, más fuertes, con un lanzamiento exterior tal, y luego tienes jugadoras, pues como Oftedal, en este caso como Sandy Barbosa, que no son tan altas, no tienen tantos kilos, pero tienen unas cualidades de una velocidad de reacción, de leer el juego y lo que dices tú, y que estéticamente sus movimientos, en cuanto a la capacidad de detén, de salto, el armado de brazo, hay toda una serie de cosas, los cambios de ritmo, un cambio de ritmo brutal que te deja sentado a cualquier defensora. Entonces, la verdad es que aparte de todas esas cualidades, como dices tú, es que es una jugadora que gusta verla jugar, es muy estética. Y ha jugado, yo creo que en 8 o 9 equipos competición europea, que tampoco está al alcance de muchas. Número Correcto. 7. Hemos tenido muchos problemas, de hecho no hemos conseguido ninguna imagen buena de Concha de Pinedo, extremo, también nacida en los años 50. Cuéntanos. La Concha de Pinedo, que es del año 53, es decir, es la más, de las que te he puesto en la lista, la más veterana. eh, Hay una cosa fundamental, es decir, cuando todavía el balonmano español no era nada a nivel internacional, ni lógicamente ni exportábamos jugadoras ni importábamos jugadoras, es decir, era lo que era. Concha de Pinedo, gran mérito, grandísimo que se la da a reconocer siempre, fue la primera jugadora española que jugó fuera de España. Ella jugaba en el Atlético de Madrid y fue a Hipobank, pero a Hipobank, cuando Hipobank era el mejor equipo del mundo, Eso. ganaba todas las Champions
fue a Ipobank y jugó en Ipobank y fue titular en Ipobank. Y, jolín, una española jugando en Ipobank, estamos hablando de los años 70, es decir, vamos a ver, tiene un mérito impresionante. Extremo izquierdo, una extremo rápida, una extremo muy inteligente, una persona además de equipo formidable, es decir, digamos que ha marcado un poco el camino, marcó el camino para todos los extremos que después han ido, esto que después se ha dicho del sindicato de los extremos y estas cosas, ¿no? Esta es la precursora, Concha de Pinedo. Número 6, Montse Puche, central, también entrenadora. Después, 196 partidos con la selección, 736 goles, que el otro día hablábamos con ella y decía, claro, es que la gente tiene que tener en cuenta que antes no había tanta actividad de selección y llegar a ciento y pico, 200 partidos era una locura y significaba que habías tenido una trayectoria gigantesca siendo internacional fija. Y aparte de todo, por si alguien no lo sabe, campeona de Champions en el 97. Sí, a ver, yo creo que a Monse no se la ha valorado, no sé por el motivo que sea, yo creo, en mi opinión, que no se ha valorado en todo lo que vale, porque era una jugadora en una época, digamos, ahí que estábamos, ¿no? Empezando a traer las mejores extranjeras del mundo y tal, pero la que hacía jugar a su equipo, la que hacía jugar al equipo nacional, la que tenía una inteligencia táctica por encima de lo normal y de cualquier jugadora española hasta ella, esa es Monse Puche. Ella hizo campeona al Sagunto, ella, en fin, en una época donde jugaba con Moscova, con Cristina Gómez, con jugadoras extraordinarias, pero ella era clave, sobre todo en ataque. Y luego pasó por Elda, Elda dio un salto de calidad estando ella en Elda. Y con otros muchos motivos, pero fundamentalmente también con ella. Y bueno, y luego ya en la última etapa en Vera Vera y tal, yo creo que es una grandísima central, tiene muchísimo mérito que en el equipo nacional jugara tantos partidos y además siendo central y jugando para el equipo metió muchos goles para el puesto en el que ocupaba y bueno, yo no digo que sea una gran olvidada, pero desde luego tiene todo mi respeto y por eso está en el número 6 de esta lista. En el número 5, otra campeona de Champions, más reciente en cuanto a la etapa, Nerea Pena. La Navarra, 176 partidos con España, 595 goles. Insisto, campeona de Champions con Vipers y ya retirada también. Sí, bueno, Nerea en Ichaco estuvo extraordinaria. Hablábamos antes de la época dorada del Ichaco, pero es que después ha jugado muchos años en Hungría y a un nivel altísimo. Luego ha jugado en Dinamarca y a un nivel también muy alto, luego en Noruega, bueno, pero fundamentalmente en el equipo nacional yo creo que también hubo también como un antes y un después, porque ella marcaba la diferencia no solo ya en cuanto al juego, sino también en cuanto a su capacidad goleadora. Es decir, ese lanzamiento en apoyo, ¿vale? Que tenía ahí, y el cambio de ritmo, una jugadora que, ya te digo, a nivel internacional, de las españolas, yo creo que es un poquito en ese momento junto a Carmen Martín y Marta Mangué, por supuesto, las que más han marcado la diferencia. Una jugadora extraordinaria y una persona también extraordinaria. Pues vamos a la número 4, que la has mencionado ahora mismo también. Carmen Martín, una extremo, campeona de Champions también con el CSM Bucarest en el 2016, creo recordar, hablo de memoria, en esa tanda fatídica de 7 metros. Y por cierto, lo voy a decir así un poco de manera vulgar, pero vaya ovarios para lanzar el 7 metros que lanzó, con bote y con rosca, quiero decir. Sus números son increíbles, 250 partidos con España, 866 goles, lo que le convierte en la tercera máxima goleadora de la historia, superando precisamente a Montse Puig. A ver, Carmen Martín, un dato que no has dicho, que es que era zurda. Entonces, en cuanto a extremos zurdas, la número uno de España de toda la historia, sin ninguna duda. Ella empezó muy joven porque salió de Roquetas siendo muy joven. Ella era todavía en edad juvenil y ya estaba en el equipo nacional. Es decir, yo destacaría en principio su precocidad. Y luego, ya es difícil que una jugadora española que, bueno, salió pronto y tal, ella haya triunfado en un equipo del nivel en Rumanía, del que tenía en Rumanía. En Champions ha sido de las mejores jugadoras de Champions de cualquier nacionalidad durante muchos años. Y luego
hay que destacar dos cosas. Por un lado, su personalidad, es decir, de saber asumir responsabilidades y de que cuando el balón quema a ella no le quema. Y luego una calidad técnica que no ha tenido ninguna jugadora, ninguna extremo española en cuanto a las posibilidades que ha tenido de lanzamiento, de movimiento sin balón, bueno, una calidad increíble. Bueno, llegamos al podio de tu elección y yo creo que aquí va a haber comentarios. Cuando esto se publique, va a haber comentarios seguro. La número 3, la medalla de bronce en el podio de jugadoras históricas para Gregorio García, se llama Marta, se apellida Mangué, sus números son inigualables, yo creo, en cuanto a la selección española. 301 partidos, 301, con las guerreras y 1034 goles. La única, evidentemente, que ha superado los 300, la única que ha superado los 1000. Y bueno, yo creo que quizá haya sido la jugadora más talentosa, por lo menos que yo haya visto. Y luego hay una cosa que yo he pensado durante estos días, y es que si Marta Mangué hubiera sido Marta Mangué 20 años después, hubiese sido una jugadora mega mediática. A ver, yo la he tenido como jugadora en la etapa de Ribarroja, la tuve 2 años, hasta que yo la traspasé a un equipo danés, porque A Lesbia. era el momento, ella le daban un contrato que eso era irrechazable y a nosotros nos pagaron una pasta. Y por lo tanto la conozco muy, muy bien. Como dices tú, Marta es talento en estado puro. Es decir, ella, digamos que llevaba ya en sus genes el balonmano. Es decir, de todas las jugadoras que yo he entrenado, seguramente será de españolas, me refiero, la que más talento tenía. Es decir, una calidad, pero no nos equivoquemos, es decir, en la estadística, en el equipo nacional, bueno, es increíble. Ya has dicho la cantidad de partidos, de goles y tal, pero es que hay otra cosa, es que no he visto ninguna defensora mejor que Marta Mangue. Yeah. Es decir, una calidad en defensa, una calidad táctica para adivinar lo que puede pasar, de sentido de anticipación, todos los conceptos defensivos, algo extraordinario. Entonces, a ver, Marta es Marta y marca una diferencia y ha sido la que fundamentalmente, digamos que ha dado, ¿no?, ese paso, ese escalón que subió el equipo nacional. ¿Por qué está en el número 3 y no en el número 1 o el número 2? Bueno, pues porque las que van a venir en el número 1 y 2, eso es algo que, en fin, sin comentarios, que luego lo explicaremos. Y luego porque ella, bueno, es verdad que en el equipo nacional tal, pero bueno, a nivel de clubs ella decidió estar durante X años en clubes que no jugaban en Champions. Y entonces, digamos, un número 1, un número 2, pues bueno, hay un poquito más, simplemente por eso. Pero Marta, vamos, extraordinaria. Y como persona, sin comentarios, increíble. Sí, es verdad que, claro, al final la trayectoria le hace que su palmarés no sea tan bestia para el talento que tiene y la calidad que ella tiene, pero bueno, es que estamos viendo justo ahora imágenes de un 7 metros que jugó en un partido contra Bulgaria con las guerreras que hizo un 360 sobre su pie y luego le hizo un liftado y se le anuló el árbitro y estamos viendo a Dueñas protestando diciendo no sé qué coño estás Pero anulando. es que Marta podía hacer lo que quisiera. Ya. Es que, o sea, Marta en el balonmano podía hacer lo que quisiera y hacerlo bien. O sea, nadie ha tenido las condiciones que ha tenido Marta Mangue. Es una cosa Y extraordinaria. además una diestra que jugó mucho tiempo en el lateral derecho y lo de mediática que decía antes, para la gente que no lo sepa, que esto seguro que no lo sabe casi nadie, Marta Mangué salió en interview. O sea, me refiero, para que una Correcto. revista Sí, no, no, y estaba, del cuando nivel... salió en interview estaba en Ribarroja conmigo. Sí, Por sí, eso digo que me refiero que correcto. era muy difícil que una Sí, sí, revista de ese tipo sacara una jugadora de balonmano totalmente. encima. Ni siquiera de fútbol o de baloncesto, de balonmano. Así que Claro, sí, pero eso ayuda también al balonmano, ¿no? eso te Es iba a decir, decir. todo lo que, claro, todo lo que sea Exacto. vendible. Sí, Sí. sí. Marta Mangue, bronce en el ranking de Gregorio García y vamos con la número 2. Es pivote, se llama Cristina, se apellida Gómez, es una locura también en cuanto a números, es la segunda en números de selección, partidos y goles, 277 internacionalidades, 897 goles siendo pivote, que esto es una locura que a mí me explota la cabeza. Por supuesto, campeona de Champions con el Osito.
A ver, sin ninguna duda, la mejor pivote del mundo de todos los tiempos. O sea, estamos hablando en ataque, ¿eh? Lógicamente ya en defensa, pues bueno, defendía en el exterior y cumplía y punto porque era lista. Pero en ataque, es decir, no ya solo la cantidad de goles que ella y todo lo que hacía, la inteligencia táctica, el movimiento sin balón, los bloqueos dinámicos, estar siempre donde toca, sino además todo lo que ayudaba a que metiera goles la primera línea con una inteligencia táctica increíble para abrir los espacios, para hacer los bloqueos, para, o sea, increíble. Y de hecho también Natalia Moscova, que bueno, metió todos los goles que en su equipo y fueron campeonas de Champions y todo lo que supuso en esa época, muchísimo de lo que hizo se lo debió al trabajo sucio, entre comillas, de Cristina Gómez. Cristina Gómez es otro nivel. Una pregunta que te hago, que has dicho, la mejor pivote de la historia en lo ofensivo. Tú has visto también a la noruega Heidi Loke. Mejor que ella en ataque para ti. Sí, 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 Vale, sin ninguna duda. ok. Y la número uno, según Gregorio, de todos los tiempos, de la historia de nuestro balonmano, no es otra que una jugadora rusa, nacionalizada española también a la postre, campeona de Champions, por supuestísimo también con ese super osito la Eliana en el año 1997. Voy a dar simplemente los datos de la selección española. 49 partidos solo con la selección, porque hay que decir que ella con la Unión Soviética ya gana mucho a nivel internacional. 49 partidos con las guerreras, 396 goles. Eso significa, lo traduzco para los de letras, que cada vez que jugaba con la selección y se ponía la camiseta nacional, metía 8 goles por partido, de media, sin más. A ver, Natalia Moscova no es que ha sido la mejor jugadora española para mí porque se nacionalizó española y por lo tanto tenemos y además se ha quedado a vivir en España, en Valencia, y es más española que tú y que yo. Te lo digo para que la gente que tenga dudas, es que eso es nacionalizar, no, no, más española que tú y que yo. Y bueno, o sea, es que vamos a ver, el problema entre comillas es que ella se nacionalizó española en el año 98. Ella es del 66, es decir, se nacionalizó española con 32 años. Pero ella ya había hecho campeona a la URSS y al equipo unificado en las Olimpiadas de Barcelona Sí, sí. 92. Vamos a ver, y era imparable. Entonces, el gran acierto que tuvo en ese momento Cristina Mayo fue ficharla. Entonces, nadie sabe que, digamos que esa decisión y a partir de ese momento ella abrió el camino a que la competición de Liga Española subiera años luz, porque su equipo empezó a subir, empezó a estar arriba en Champions, empezó a ganar títulos a nivel internacional, pero claro, los de detrás, como en nuestro caso, Ferrobús Mislata, luego, ¿vale? Pues claro, nos enganchamos al carro. Abrió el camino a que trajéramos las mejores extranjeras del mundo en esa época. Primero ellos, luego nosotros, luego Elda, luego Ichaco, en fin. Y bueno, fue una época en la que España era el número uno del ranking europeo a la hora de hacer los sorteos en competiciones europeas. Imagínate dónde estamos ahora. Y entonces, para que la gente lo sepa, hay un antes y un después en la evolución del balonmano femenino español con Natalia Moscova. Sin ninguna duda, era imparable y además una buena persona increíble. Ahora, eso sí, en la pista con un carácter que no veas, ¿sabes? O sea que De rusa. lo tenía todo. Una jugadora la mejor del mundo. O sea, Natalia Moscova y Anja Andersen, la danesa, han sido las dos mejores jugadoras del mundo de largo, sin ninguna duda. Por eso está en el número uno. Y por lo que ha supuesto del antes y el después dentro de lo que ha sido el balonmano femenino español. Sí, bronces, como tú decías, con la URSS en la cita olímpica del 88 y bronce con el equipo unificado en Barcelona 92. Has dicho Annie Andersen y Natalia Morskova. Yo, que lamentablemente no la vi todo lo que lo tenía que haber visto por edad, a mí lo que concluyo cuando veo vídeos suyos y demás es que era una superioridad respecto al resto espectacular. A ver, es que es una Un mujer 85 hay que decir, ¿eh? Claro. claro, claro. Alta, fuerte y que en ese momento pues era prácticamente imparable. Pero además de eso es que tenía una calidad
en cuanto a visión de juego y a nivel táctico. Es decir, no era solo que fuera una lanzadora, no, no, tenía una calidad increíble, jugaba súper bien con el pivote, en este caso con Cristina Gómez. Es decir, que era mucho más solo que una grandísima lanzadora, era una jugadora muy completa. Y en defensa también, ¿eh? En defensa extraordinario. Pues dicho esto, estamos enseñando ahora lo que es el ranking completo. Natalia Morskova, número 1, Cristina Gómez, número 2, Marta Mangué, número 3, conformando este podio de históricas de España. Y luego Carmen Martín, Nerea Pena, Monse Puche, Concha de Pinedo, Alexandrina Barbosa, Mamen Celarain y Silvia Navarro. Para terminar, Gregorio, por si quieres mencionar alguna más que no te haya cabido, ¿has tenido alguna con muchas dudas hasta el final que podría haber entrado, que no podía haber entrado? Lo digo porque, joder, para la gente sobre todo de mi generación, Macarena Aguilar, Begoña Fernández, Vero Cuadrado, Susana Pareja, las guardametas nacionalizadas también, Chiobanu, Sogbi, etcétera, Noelia Oncina, que son clásicas y míticas de nuestro balonmano, y seguro que top 25 para ti, para todo el mundo. ¿Has tenido alguna ahí con dudas? ¿Quieres nombrar alguna y decir No, algo más de no, la alguien? verdad es que no, no he tenido ninguna duda. Tú Vale. has nombrado ella, yo también, Elvira Martínez, que fue nuestra primera grandísima jugadora. Hay muchas, muchísimas, pero entre las 10 que yo te he dicho y el resto, para mí hay mucha diferencia. Pues dicho Sin queda. ninguna duda. Dicho queda. Y ahora la última ya sí que te digo adiós. ¿Crees que hay alguna de las jugadoras de ahora, por lo que tú hayas visto, que pueda llegar dentro de 15, 20 años a estar en el debate de este top 10? Es muy pronto, ya De lo las sé, españolas, es una adivinanza, más o menos. Sí, de las españolas de de las, ahora, espa- jóvenes. de las españolas de ahora, no. Lo siento, pero No, no. no, 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 no pasa nada, no pasa nada. En mi opinión, no están para llegar al nivel de este top 10 que hemos hecho. Bueno, a ver si te equivocas y alguna de 16, 17, 18 años pega una explosión de esas descomunal y entra en el debate dentro de una década. Ya hablaremos. Ojalá, ojalá, pero para eso, a ver, tiene que cambiar mucho el balonmano Ya. femenino. Ya tú me has oído muchas veces decir que las jugadoras españolas tenemos la suerte de que salen por castigo y que hay muchos clubes que en la base trabajan muy bien, pero habría que darle una vuelta total a todo el tema de la Liga Española, a, a profesionalizar más la liga, a que se invierta más en balonmano femenino, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Que la competición la vamos empobreciendo cada vez más y entonces es complicado, porque tú necesitas, fíjate las jugadoras que hemos hablado, la cantidad de temporadas que han estado en clubes de altísimo nivel, en España también, en España y fuera, y la experiencia internacional que han cogido para luego poder llevar a la selección española donde la han llevado. Entonces, desgraciadamente, hace falta mucho trabajo. Yo ahora no lo veo, pero como tú dices, hay que ser optimistas y pensar que se puede conseguir, pero hay que mejorar la estructura y la financiación del balonmano femenino. Gregorio García, entrenador, uno de los clásicos y míticos de este deporte. Muchas gracias por ese top 10. Vamos a seguir con esta locura especial que tenemos hoy y hablamos próximamente seguro de cosas. Muy bien, muchas gracias. Un Un abrazo. abrazo, otro.